Buenos días a todas, buenos días a todos. Bienvenido a otro curso de Yo Sigo UGR y en esta ocasión contamos con una amiga de Latinoamérica, de Argentina, de la Patagonia, ¿vale? Contamos con la doctora María Verónica Forquín, que está trabajando en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. ¿Vale? Bueno, Verónica está aquí con nosotros haciendo una estancia como investigadora en la Universidad de Granada, en uno de los programas que tiene la Junta de Andalucía para el intercambio de personal científico. Y bueno, está con nosotros en Media Lab UGR colaborando en las cuestiones que llamamos el InfluScience, haciendo cositas sobre bases de datos académicas, sobre el sur global. Bueno, y la verdad que está haciendo una semana muy productiva porque son estancias muy cortitas, de 2 meses y tampoco me da tiempo a hacer muchas cosas, pero bueno, vamos a que salga. Sí. Y bueno, ella es doctora en matemáticas, pero está muy vinculada al mundo de las ciencias sociales porque tiene un perfil mixto. Es matemática, pero también trabaja como comité de ciencias sociales y por eso nos va a dar esta charla que lleva el título de Solo números, solo historias, mezcla de métodos y marca diferencia. Yo creo que para mí es muy interesante este tema porque normalmente os puedo decir que cuando contrato a alguien, cuando tenemos un proyecto, a mí casi siempre los perfiles científicos que más me interesan son los perfiles de carácter híbrido, los que han estado en los dos lados de la ciencia, en los números y en las letras, en aquello que llamaban, ¿no? que decían en las dos culturas científicas, porque muchas veces el diálogo entre las dos culturas es bastante difícil. Cuando hay una persona que comprende los dos mundos, bueno, suelen salir cosas bastante chulas. No me quiero extender más en la presentación. Muchísimas gracias, Verónica, por participar con nosotros y te doy la palabra, ¿vale? Ya tienen la presentación en pantalla y nada. Como siempre, pues ahora, si queréis, luego podéis hacerle preguntas durante la presentación, lo que necesitéis. Dale. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por participar, gracias por la presentación. Y así es, como decía un poco Daniel, lo que les traigo hoy en esta propuesta es quizás repensar cosas que las vemos separadas, cómo trabajar con los métodos mixtos. En mi formación, como decía, fue pura matemática y al comenzar a investigar en aplicaciones sociales me di cuenta de la necesidad de esta visión conjugada de ambas partes, ¿no? Entonces, la idea de la presentación de hoy es un poco compartirles algo de qué se trata cuando intentamos mezclar los números con las palabras y por otro lado algunas herramientas que son sencillas, accesibles y muy potentes para poder hacer este tipo de métodos mixtos. Bueno, en primer lugar, me voy a empezar con esta inferencia que probablemente muchos de ustedes y sobre todo los no matemáticos comparten, que la estadística, como cualquier rama de la matemática, puede dar miedo, ¿no? Estuve leyendo un libro de la neurocientífica Nazaret Castellanos, un ensayo que se denomina El puente donde habitan las mariposas, y ella describe en ese ensayo algo que me pareció excelente, ¿no? Cuando parece que ella dice, bueno, está contando de un experimento y dice, cuando parece que el experimento llega a su término y por fin va a tener los primeros resultados, llega la temida estadística, el juicio final. Pero hay algo más que dice Castellanos que me parece profundamente revelador. Dice que la estadística nos habla de generalidades, de promedios, de tendencias, donde quedan excluidas las particularidades de cada uno. Hay algo que me enternece de la estadística, dice ella, y es que nos permite abandonar la perspectiva de me pasa esto a la de nos pasa esto. Este cambio de perspectiva del yo al nosotros es exactamente lo que quiero hablarles hoy, ¿no? Porque la estadística, los números, las mediciones no son enemigos fríos que van a eliminar la humanidad de nuestras preguntas, sino que son herramientas que cuando se combinan con las historias, las experiencias, las voces individuales, nos permiten entender la realidad de forma completa. Entonces, en esa dualidad hay una gran pregunta, ¿cuánto o por qué?
Acá tenemos, les puse un ejemplo muy sencillo. Imaginamos que queremos entender por qué estudiantes universitarios están insatisfechos con las clases virtuales. Eso nos pasó a nosotros luego de la pandemia. Y podemos tener dos caminos diferentes, ¿no? El camino de los números, que nos va a decir, bueno, el 75% de los estudiantes reporta una insatisfacción con las clases virtuales. El número es poderoso, ¿no? Es objetivo, lo podemos medir, lo podemos comparar con otras universidades, con otros años, etcétera. Pero la pregunta que queda flotando está en el aire, ¿no? ¿Por qué? Entonces, el camino de las palabras nos traería voces reales. Me siento aislado en clases, es como hablar con una pantalla negra, no sé si alguien me escucha. Aquí tenemos una profundidad, una humanidad, un contexto, ¿sí? Pero sugiere otra pregunta. ¿Esta experiencia va a ser común o es excepcional? Bueno, durante muchas décadas sabemos que estos dos mundos, el cuantitativo, el cualitativo, han estado enfrentados. Y no es un conflicto menor, es una batalla filosófica que se remonta al siglo XIX, ¿no? Es una historia muy antigua y una pelea muy antigua que acá queremos desmontar, ¿no? Por un lado vamos a tener el positivismo, que está heredado de pensadores como Durkheim, que nos dice, bueno, hay una realidad única, objetible, es medible. Este enfoque está es dominante en las ciencias naturales y propone que tenemos que observar, tenemos que medir, tenemos que hacer hipótesis y ponerlas a prueba. ¿Sí? El método que se utiliza es hipotético-deductivo, es decir, tenemos una idea, la medimos y determinamos si es verdad o no. Todo esto funciona maravillosamente en las ciencias naturales, ¿no? Cuando estudiamos, no sé, la velocidad de la caída de los objetos, la temperatura de ebullición del agua, pero cuando llegamos a las ciencias sociales algo no encaja del todo. Las personas claramente no son moléculas, sus comportamientos no siguen leyes universales y no son predecibles. Entonces apareció el interpretacionismo que propone algo radicalmente opuesto, ¿no? No existe una única realidad objetiva, hay múltiples realidades que son subjetivas, que están asociadas a los contextos. Este enfoque lo que busca comprender son los significados que las personas le van a atribuir a sus experiencias. No va a generalizar, sino comprender en contexto. Y reconoce algo fundamental, y es que el investigador no es un observador neutral, sino que es una parte del proceso. El problema es que este enfoque, cuando lo llevamos al extremo, nos deja en un territorio donde todo es subjetivo, hasta nosotros mismos como investigadores, entonces, ¿cómo determinamos la veracidad de nuestras investigaciones, no? Bueno, y ahí surge y entra el pragmatismo, que es una de las líneas que yo abogo, ¿no? Este paradigma lo que hace es romper esta falsa dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo. La propuesta va a ser revolucionariamente simple, simplemente la pregunta del investigador va a determinar el método que necesitamos utilizar. No existe una única realidad, ni es correcta, ni un método superior. Lo que importa es la utilidad y no la pureza metodológica, ¿no? Este paradigma es el que más nutre todos los estudios interdisciplinares, pero a lo mejor es uno de los menos comprendidos, ¿no? Porque nos deja con preguntas prácticas que vamos a necesitar responder. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto y cómo explico? ¿Cómo combino los números con las palabras sin que uno anule el otro? Entonces, a partir de allí, creo que hay mínimo dos formas generales de hacer que los métodos dialoguen, ¿no? Cuando integramos lo cuantitativo y lo cualitativo, usamos dos estrategias. La complementariedad, que es como tener dos lentes para mirar el mismo paisaje, ¿no? Las mediciones nos va a dar una amplitud. ¿Qué tendencias generales existen? Y las palabras lo que nos van a dar es la profundidad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué experiencias concretas viven las personas? Y de entre los dos nos van a ofrecer esta visión completa que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo real que sucedió también en Argentina, un estudio sobre los docentes revela que el 60% de los docentes en una provincia donde yo vivo reporta altos niveles de estrés, ¿no? El 60% es un número que ya nos está diciendo, bueno, es algo alarmante. Pero las entrevistas que se hicieron a un grupo de muestra nos van a ayudar cuáles son las causas específicas para poder solucionar este problema, ¿no? Apareció la sobrecarga administrativa, la falta de apoyo institucional, las clases masificadas, etcétera. Es decir, el número me está mostrando la magnitud del problema a atender y los métodos cualitativos van a explicar
por qué existe. Por lo tanto, las dos cosas son necesarias y van de la mano. Bueno, algunos otros ejemplos de estas cuestiones complementarias. Una encuesta con 500 personas mostró que el 70% tenía dificultades para desconectarse del trabajo también. De nuevo, el 70% de los 500 personas es un número alarmante, pero las entrevistas en profundidad revelan las causas, ¿no? Falta de espacio físico, expectativas poco claras del empleador, invasión de los horarios laborales en tiempo familiar, etcétera. Entonces, ¿para qué nos sirve? No solamente entendemos cuántos sufren el problema, sino exactamente por qué y cómo lo experimentan para poder determinar ciertas soluciones al respecto. Ahora, bueno, y hay otro ejemplo bastante parecido, pero la pregunta es, ¿cuándo vale la pena realizar este esfuerzo, ¿no? ¿Cuándo vale la pena trabajar con métodos cuantitativos y cualitativos? Porque combinar métodos lo que requiere es mucho tiempo, muchos recursos y planificación. Entonces, ¿cuándo conviene? Principalmente cuando el problema es complejo y va a requerir múltiples perspectivas. Cuando los resultados cuantitativos vayan a necesitar una explicación o cuando necesitemos validar hallazgos mediante la triangulación. Cuando queremos generalizar y comprender en profundidad algo, ¿sí? No va a convenir claramente cuando tenemos que responder una pregunta simple que se responde con un solo método, ya sea cuantitativo o cualitativo, cuando los recursos o tiempos son muy limitados, acá tampoco lo sugiero, y cuando el objetivo es muy específico o muy acotado. Respecto a los diseños prácticos que podemos utilizar, yo traje estos que ven en pantalla. El diseño convergente es pensar todo a la vez, ¿no? Hacer las dos cosas paralelamente. Primero una encuesta masiva, por ejemplo, y al mismo tiempo entrevistas en profundidad. Ambas sobre el mismo tema, claramente. Luego, comparar lo que encontramos. ¿Convergen los datos con lo que nos dicen las entrevistas? ¿Divergen? ¿Qué nos dice cada fuente que la otra no puede decir? ¿Sí? Este diseño lo que tiene es que es muy eficiente en tiempo, porque hacemos las dos cosas a la vez. Es ideal cuando queremos triangular, cuando buscamos validación cruzada. El desafío o el problema es que requiere recursos para ambos métodos simultáneamente, ¿sí? O sea, necesitamos tener el tiempo y la disponibilidad para realizar las dos cosas a la vez. Por el otro lado, tenemos un diseño secuencial explicativo, es decir, primero vamos hacia lo cuantitativo, los números, luego hacia lo cualitativo, las historias. Entonces, recogemos los datos cuantitativos, analizamos resultados y observamos algo de interés, algo inexplicado, algo que la generalidad me está diciendo, bueno, aquí tenemos que darle más énfasis, ¿no? Entonces, lo que hacemos es diseñar una segunda fase cualitativa a donde vamos a profundizar. Este diseño es claro, es muy fácil de implementar porque los resultados cuantitativos van a guiar cuál va a ser la fase cualitativa que haga, ¿no? No estamos haciendo entrevistas a ciegas, sabemos exactamente qué necesitamos explicar. Y por el otro lado, el diseño secuencial exploratorio, que es perfecto cuando no sabemos muy bien qué es lo que sucede, ¿no? Qué variables vamos a medir. Entonces, empezamos al revés. Empezamos con entrevistas exploratorias, empezamos con observación, con conversaciones, identificamos el tema, las categorías, los factores, y después, basándonos en esos hallazgos cualitativos, diseñamos un instrumento cuantitativo para medir con qué frecuencia ocurren estos factores en una población más amplia. Bien, bueno, respecto entonces al tipo de diseño, por supuesto que estas cosas son tipo recetas, pero muchas veces se van solapando los diferentes diseños en la práctica, se van solapando las diferentes estructuras, nada es estanco, ¿no? Bien, respecto a una de las cosas que más se utilizan en los diseños cuantitativos en ciencias sociales o humanidades son las encuestas, ¿sí? Pero lo importante, ya sea que usemos los números o las palabras, tenemos que tener este principio fundamental que es el respeto a los participantes. En las encuestas, algunos puntos importantes que quiero destacar para poder realizar buenas encuestas es el tener una claridad absoluta, ¿no? Que las preguntas sean cortas, que el lenguaje sea simple, que no existan tecnicismos,
siempre tengo que tener en cuenta una idea por pregunta o por caso, ¿no? Evitar preguntas dobles. Por ejemplo, no sé, ¿está satisfecho con el servicio y el precio? ¿Cómo responde si le gusta una cosa pero la otra no? Y luego ordenar inteligentemente en preguntas fáciles primero, demográficas al final. Una cuestión importante es el tiempo, no cansar al participante. Tenemos que pensar en entrevistas o encuestas de no más de 10 o 15 minutos. Bien, por otro, algunas herramientas que quizás son bastante conocidas para realizar encuestas, creo que la número uno es el Google Forms. ¿Por qué? Porque tiene todos los accesos gratuitos y además nos brinda la posibilidad no solo de estructurar encuestas de una manera muy cómoda y fácil, sino también obtener las respuestas en una hoja de cálculo y ya tener una previa vista o análisis de cómo están, cuáles son las tendencias generales de mis respuestas. Entonces, cuando hago una buena encuesta, los resultados preliminares de Google Forms son muy buenos para obtener una visión general de la investigación o el estudio que estoy realizando. Por otro lado, hay otra herramienta que se usó mucho cuando comenzó la pandemia y luego se volvió de pago. Mejoró muchísimo la estructura, pero bueno, es de pago. Y la estructura esta es el SurveyMonkey, que lo que tiene esta plataforma es que ya tiene una cantidad de plantillas, tiene incluido el generador con IA de formularios, tiene la posibilidad de trabajar una encuesta de cero o trabajar, por ejemplo, plantillas predeterminadas en función de el tema que yo esté queriendo analizar. Esta herramienta es muy potente siempre que podamos pagar la suscripción, porque el formato gratuito, si bien tiene un formato gratuito, el formato gratuito, por ejemplo, no nos deja linkear con una hoja de cálculo las respuestas, bueno, tiene una cantidad de preguntas que yo puedo hacer limitada, etc. Pero es muy buena, es muy potente, está bastante bien armada. Bien, cuestiones claves para realizar entrevistas. Para realizar entrevistas tenemos que tener esta guía que sea flexible, que tenga temas claves, hacer preguntas abiertas, evitar preguntas que sean solamente para responder por sí o por no, o que corten la conversación. Y por último, claramente, en cualquiera de los casos, nosotros tenemos que informar al entrevistado o al encuestado cuál es el propósito de estudio, cómo vamos a usar los datos, si va a haber anonimato o confidencialidad, que la participación es voluntaria, que tiene derecho a retirarse. Digo, no solo es cumplir con las regulaciones, sino también reconocer que estamos trabajando con personas que están confiando en nuestro trabajo y nuestro uso correcto de la información. Bien, entonces una vez que tenemos esa información, ¿qué hacemos? Bueno, entramos acá a poder analizar esa información. La primera parte es la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva es dentro de la estadística el arte de resumir grandes cantidades de información, resumir en números y en gráficos para que cualquiera pueda comprender, ¿no? Para esto vamos a usar tres herramientas esenciales o tres cuestiones esenciales. Medidas de tendencia central, que todos la conocemos seguramente, media, mediana y moda. Ahora, ¿es lo mismo la media, la mediana y la moda? ¿Podemos usar estas tres medidas para cualquier caso? No. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la media nos hace un promedio, es decir, suma todo y divide. ¿Qué sucede? Se ve afectada por valores atípicos, es decir, por valores muy grandes o muy pequeños en la muestra. Entonces, cuando nosotros tenemos una muestra con una dispersión muy grande, la media no va a ser representativa de los datos que estemos utilizando. La mediana, sabemos que es el punto medio exacto, nos evitamos los problemas de datos atípicos, pero nos da un valor que parte a la mitad del conjunto de datos y listo. Y la moda, que es muy útil, es el valor más frecuente, es muy útil o es ideal para datos, categóricos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta no solamente esas medidas, sino las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión nos van a decir cuán dispersos
están los datos justamente, el rango, la desviación, la varianza, etcétera, y viendo esas dos cosas, yo puedo determinar, por ejemplo, si el valor representativo del conjunto de datos que tengo va a ser la media, va a ser la mediana, etcétera. Bien. Además, tenemos que presentar a nuestros resultados en gráficos, pero no todos los gráficos, de nuevo, son para todos los conjuntos de datos. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos distribuciones numéricas continuas, tenemos que utilizar histogramas, que los diagramas de barras están relacionados con categorías. Si queremos comparar diferentes grupos, podemos utilizar el boxplot. Ya les voy a mostrar con una herramienta las diferentes visualizaciones, pero es muy importante qué tipo de gráfico muestra qué número, ¿sí? El diagrama de torta nos va a mostrar proporciones de un todo y con todo eso, teniendo en cuenta estas cuestiones particulares, vamos a poder tener un reflejo de las variables cuantitativas que estamos queriendo analizar. Por otro lado, otra herramienta que podemos utilizar es el análisis temático, a donde lo que nosotros queremos hacer es encontrar patrones en los textos, ¿no? Entonces, acá les traje un método en particular, el de Brown y Clerk, para análisis temático, que es muy flexible, es adaptable y no va a requerir una estadística compleja. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer acá? Encontrar categorías, categorizar un texto, codificarlo. Cuando nosotros codificamos un texto, podemos hacer análisis estadístico al respecto. Entonces, este método tiene 6 fases. La primera fase es leer, releer todo lo que tenemos, tomar notas, analizar de qué se trata lo que estamos queriendo estudiar. Luego vamos a hacer una codificación. ¿Cómo se hace esa codificación? Etiquetamos los segmentos con códigos breves nuestros para nosotros. No sé, del ejemplo que les daba antes, dificultad para desconexión, límites difusos, etcétera, etcétera. Buscamos temas, agrupamos los códigos en temas específicos correspondientes a cada uno. Y luego vamos a verificar que estos temas, grandes temas, categorías, sean coherentes, sean distinguibles, tengan mucha evidencia y vamos a definir claramente los temas. Para este tópico de análisis temático, una de las herramientas que es paga es Atlas-T, que es muy bueno para realizar análisis de contenido, ¿sí? Se los recomiendo. Bien, una vez que tenemos, entonces, acá hay de manera general, porque en el tiempo que tenemos no nos da para todo, pero de manera general algunos análisis cuantitativos, cualitativos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que integrar eso. Ahora nosotros tenemos la de estadística descriptiva o el análisis cuantitativo que haya hecho, el cualitativo que haya hecho. Una de las cuestiones principales es tener una narrativa conectada. Es decir, presentamos los resultados numéricos, pero conectadas con los resultados cualitativos, ¿sí? Que van a dar sentidos. Lo más potente es poner esto en una matriz visual, una joint display, que es básicamente una tabla con 3 columnas. El resultado cuantitativo, el cualitativo y la interpretación propia que va a integrar estas dos cosas. Esto nos va a permitir una comparación directa y visualmente es muy poderosa. Yo la recomiendo fuertemente en cada una de las actividades que realicen. Poder integrar esto en una tabla, en una matriz, nos da una primera visualización rápida y fácil de los aportes cualitativos y cuantitativos. Bien. Otra forma de analizar o de realizar visualizaciones que también nos van a permitir un poco transformar los datos es la nube de palabras. Las nubes de palabras lo que hace es mostrar la frecuencia de términos en texto. Lo más frecuente va a aparecer siempre más grande. Son perfectas para identificar temas claves muy rápido. Hay una herramienta que es gratuita y es muy accesible que se llama Voyant Tools. Ahora se las voy a mostrar. Si bien hay muchas herramientas para análisis de contenido, esta lo que tiene es que a veces no nos dedicamos específicamente a eso y lo que queremos es encontrar patrones. Entonces, esta herramienta es bastante sencilla de utilizar porque aquí la están viendo, es en línea, nos permite cargar documentos
en formato texto, en formato PDF, a veces los PDF no los lee muy bien, les recomiendo texto o TXT, o escribir, copiar y pegar un párrafo en esta casilla y directamente nos va a hacer el análisis. Yo como para no perder tiempo, ya cargué, lo que hice fue cargar, tengo 2 documentos respecto a el presidente de Argentina. El primer documento correspondiente a fragmentos del discurso del debate presidencial que hubo, allá nosotros tuvimos segunda vuelta, en la segunda vuelta hubo un mano a mano entre 2 candidatos y ese debate presidencial está subido a la página oficial del gobierno de Argentina y entonces yo descargué un fragmento para ver, bueno, cuál es un poco de qué podemos sacar, ¿no? ¿Qué perfil podemos sacar de nuestro presidente Milei? Por el otro lado, lo que descargué fue también de la misma página oficial del gobierno, el discurso oficial cuando él asume la presidencia. Entonces, yo subí esto, ven, acá está el discurso completo de asunción de la presidencia y por el otro lado, los fragmentos del debate presidencial en la segunda vuelta. Entonces, cuando ustedes cargan, como les mostré, acá acá van a estar viendo entonces este primer análisis que directamente cargamos el texto y nos aparece esto, ¿no? No hay mucho más. Tenemos acá el texto, nos aparece la nube de palabras y nos aparece también un gráfico de tendencias, un gráfico para ver las palabras en contexto, nos hace un pequeño sumario de la cantidad de documentos, la cantidad de palabras, las palabras más frecuentes, etcétera, etcétera. Y yo acá lo que hice fue, no sé, tomar, por ejemplo, a partir de la nube de palabras, algunas palabras claves para ver cómo la utiliza. Este es en la asunción y el otro es en el debate presidencial. Entonces acá tomé, por ejemplo, ¿qué sucede? A veces palabras muy parecidas como Argentina, argentino, libertad, libertario. Podemos, en esta herramienta nos permite trabajar con fragmentos que va a relacionar. Por ejemplo, si yo pongo lib y asterisco, nos incluye todas las palabras que estén asociadas a el término que estoy buscando, lo mismo con lo que hice aquí con argentinos, argentinas, argentina, etc. Nos muestra las diferentes colocaciones, los contextos a donde está dado cada una de esas palabras y lo interesante acá es que cuando ponemos Argentina, bueno, nos aparece dentro de las colocaciones, nos dice que la Argentina es nueva, la Argentina comienza, abrazamos las ideas de la libertad, estamos en el discurso presidencial, ¿no? Entonces vemos que es un discurso que nos está dando como prometedor, tenemos ideas de la libertad, Argentina nueva, Argentina comienza, etcétera, la reconstrucción de la Argentina y utiliza esos términos con frecuencia bastante importante. Si nosotros vamos al recurso, bueno, también antes de irme de acá, en la nube de palabras también podemos ver esto, ¿no? Tenemos la libertad, tenemos argentinos, tenemos, bueno, el no lo saqué porque podemos eliminar palabras, pero no lo saqué porque creo que es algo bastante significativo porque aparece en todos los discursos, la negación hacia algo, ¿no? Por otro lado, tenemos el debate de presidencial, la segunda vuelta, una discusión, un fragmento, porque era muy extremadamente largo, entonces nuevamente lo que hice acá fue tomar las mismas palabras y para ver qué contexto, en qué contexto lo utiliza, ¿no? Y entonces acá lo que vemos es que Argentina está muy relacionada con algo imposible, con algo, lo teníamos por acá, la Argentina de los últimos años, la Argentina en decadencia, la Argentina está mal, la Argentina, el problema, Argentina inflación, etcétera. Digamos, en el debate presidencial claramente no teníamos a 10, 15, 20 días, un mes de haber asumido, las ideas de la libertad y de la Argentina eran bastante diferentes. Entonces, digo, más allá de que no lo que pretendemos con esta herramienta, no vamos a poder hacer un análisis
en profundidad del contenido, sí vamos a poder empezar a ver de manera general qué cosas podemos o qué puntos, qué highlights podemos sacar de cada uno de los textos. Y acá, en definitiva, lo que estamos haciendo es analizar frecuencias de palabras. Es un análisis estadístico descriptivo, en este caso de palabras. Bien, entonces, volviendo a... No sé cómo vamos del tiempo porque yo me... No, bien, son las 12:30, Ok, pero no te bien, preocupes. Tú tranquila. perfecto, Lo que quieras. perfecto. No, porque yo por ahí me puedo... Bien, entonces vamos a volver a esto. Yo acá les había hecho una tablita, ¿no? En función de este análisis de los fragmentos. Acá en este estudio, Ah, sí. pregunta Francisco López Guerrero, pregunta la 64, que imagino que se refiere a la que está comentando. ¿Cuál es la herramienta de análisis temático que ha mencionado? La de análisis temático que mencioné, la anterior, Atlas T. Ahora lo escribo atlas.ti. Se las puedo mostrar, lo que pasa es que no puedo mostrarle la herramienta Sí, porque creo que te lo mando perdí. un curso exclusivo. Hay un curso en Yosigo, genial. Sí, es muy buena la herramienta, pero ya no permite ni siquiera una versión como, al menos a mí que ya usé la versión de prueba, así que no les puedo mostrar bien No, pero específica. tenemos Pero hay un curso en Yosigo y el Atlas T es muy bueno para eso, para análisis de contenido, para clasificación, nos deja etiquetar, nos deja trabajar con esas etiquetas y las relaciones que hay en esas etiquetas, es súper potente. Bueno, entonces, como les decía acá, lo que había hecho era analizar en esta tabla que les puse, que dice discurso, palabras claves, tema dominante y tono, había trabajado también otro discurso que era cuando un pequeño discurso que dio en el balcón presidencial al momento para sus seguidores. Y entonces, bueno, acá lo que hice fue una pequeña comparativa entre las palabras claves, a donde en el Congreso habla mucho del Estado, del déficit, de parar el déficit, etcétera. O sea, hace el Congreso es el discurso de asunción presidencial, perdón. En ese caso, bueno, hace todo un desarrollo de por qué es importante lo que está por venir. En el balcón, las palabras con mayor frecuencia son libertad y Argentina, a donde es más, bueno, la efusividad de viva la libertad, carajo, que ustedes quizás también conocen, está dicha muchas veces. Entonces el tema dominante va a ser esperanzador, la reconstrucción, etcétera. Y en el debate claramente es una confrontación ideológica a donde lo que estamos argumentando es que todo lo que estaba mal y que la verdad la tiene. Entonces, en este pequeño análisis podemos luego profundizar ya temas mucho más importantes, como es el caso de análisis del discurso, que yo no es lo que estoy pretendiendo hacer, sino una visión general sobre qué podemos sacar de algunos textos. Bien, bueno. Bien, para continuar entonces, ¿qué tipo de herramientas que les comenté podemos utilizar también en función de qué tipo de audiencia vamos a tener, ¿no? Porque no es lo mismo si nosotros estamos trabajando y necesitamos en una investigación y nuestro público es un público académico, o si el análisis que estamos haciendo va a un tomador de decisión o si el análisis que estamos haciendo va a un público en general. También la forma de configurar y de determinar tanto los métodos cualitativos y cuantitativos como la forma de mostrar y hacer visible lo que estamos estudiando va a diferir. Por un lado, yo lo que les quería mostrar eran algunas herramientas que están asociadas a los análisis estadísticos principalmente, que son también muy interesantes, libres. Siempre intento mostrar o trabajar con herramientas de acceso libre. A veces no tenemos, pero
En este caso, yo, por ejemplo, para los análisis estadísticos utilizo mucho una aplicación que se llama HASP. Es una aplicación de código abierto que tiene la posibilidad de descargarla gratuita y utilizarla gratuitamente. ¿Qué es lo que tiene de interesante, sobre todo para cuando nosotros vamos a hacer un informe estadístico, como dije, principalmente para la academia? Que lo que tiene de novedoso o de positivo es que nos permite realizar o escribir un informe a la par de que realizamos el análisis estadístico. Entonces, ahora les voy a mostrar algunas, y es bastante sencillo de utilizar. Por ejemplo, ahí les voy a compartir. A ver si puedo cambiar de un segundo. Bien, mientras yo busco, si tienen alguna. Bueno, sí, corto un momento el micro. Y voy a... A ver, ahí Y se escucha. simplemente he compartido yo alguna herramienta, bueno, la herramienta no he compartido la página web que tenemos aquí en CECIL, porque ya sabéis que compramos diversas licencias en la Universidad de Granada y no siempre sabéis qué suscripciones tenemos o qué productos tenemos contratados. Aquí tenéis un listado. Y del tema que nos ocupa hoy, habéis visto que tenemos MacWord, la licencia que creo que es la de MATLAB, que Sí. incluye MATLAB, que ahí podía hacer Sí. todo tipo de análisis estadístico. Yo hace tiempo que no entro, pero tiene aquí de todo, Informatics, Communication Process, Communication, una cosa brutal, leerlo. Y después tenemos la clásica, SPSS, que no sabía ni que estaba funcionando todavía, porque en mi época era una herramienta muy, en mi época, Sí, sí, era sí. muy tortuoso, pero bueno, yo hice mucho análisis estadístico, ¿vale? Y después yo no me resisto a contar que también el tema de herramientas, Microsoft Excel tiene un paquete que lo activa de análisis estadístico que cubre el 95% o gran parte del análisis que hacemos en ciencias sociales. Sí. Después si vamos a trabajar con matemáticos, con informáticos, verdad que se queden muy cortos, pero sobre todo para análisis exploratorio, medida de centralidad, estadística básica, correlaciones, regresiones, en fin. Solo era comentarlo eso, ¿vale? Dar un vistazo a la página. Sí, sí, es verdad. Es verdad que hay muchas cosas del Excel, no lo nombré porque, bueno, quizás estoy pensando que es el que se utiliza por defecto, ¿no? Pero sí, el Excel tiene muchas funciones básicas, o sea que se puede trabajar bien y bueno, y si tienen un listado de esos, el SPSS creo que hoy también sigue siendo muy tortuoso. Sí, no ha cambiado mucho, la verdad que no es muy amigable. Lo que tiene es que es muy potente, pero el entorno no es muy amigable. Entonces, por eso también... Una cosa interesante con los software estos es que como arrastran décadas de desarrollo, se arrastran no lo... interfaces, el desarrollo de una época, de otra, y son como un Frankenstein, porque realmente ellos no se atreven a empezar el software de cero. Exactamente, exactamente. Es flexible, ¿no? Ya se acaba el asunto, se va ajustando rápidamente, va a otro modelo, y esto... Sí, 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 es lo que tiene. Es, para mi gusto, digamos, hay que hacer un curso para entender cómo utilizar SPSS. Sí. Entonces, por ahí no lo pongo en el listado de herramientas fáciles y accesibles, justamente por eso. Bueno, en este caso, esta que les estoy mostrando acá en pantalla es están viendo el Scarlet Plot, es un ejemplo de lo que podemos hacer con con este... Esta es toda gratis. Esta es todo gratis. Esta es todo gratis, la descarga es gratis, el uso es gratis. Todas las funciones están activadas. Todas las funciones están activadas, el código es abierto, entonces podemos citarlo para trabajos académicos. La verdad que es muy buena. A mí me facilita mucho las cosas. Y simplemente lo que tenemos que hacer es incorporar los datos que lo podemos copiar y pegar de acepta formato CSV, acepta formato Excel, o simplemente copiar y pegar las tablas también lo acepta. Entonces, obtenemos los datos y luego en la parte de análisis tenemos diferentes tipos de análisis, como dijimos, el descriptivo, análisis específicos para ciencias naturales o exactas, pero también tenemos análisis de factores, análisis de red, análisis o modelos mixtos,
que nos pueden servir también para algunos casos de sociales o humanos, ¿no? Entonces, acá yo les muestro un ejemplito muy particular que es, ahora les paso, perdón, esta está, estoy viendo, gráfica la iba a nombrar ahora porque la conocí cuando vine. Simao Gráfica la iba a nombrar luego porque la conocí cuando llegué acá. No la conocía, pero la verdad que me parece súper potente y es de la institución. La que les estoy contando es esta. Estos son pequeños reviews que dan. Les voy a mostrar, sí, un poco todas las cosas que tiene y sé que hay un curso específico en la plataforma Yo Sigo de gráfica. Puede ser. Lo vi, así que también los invito a verlo, porque la verdad que está bueno. Bueno, y acá entonces lo que les quería mostrar de este que utilizo es que cuando nosotros hacemos y generamos los gráficos, se nos abre una ventana que nos permite incorporar texto o modificar texto, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, incorporamos el texto, en este caso tenemos un ejemplo de 4 variables, esto es un análisis de psicología, a donde un dataset que tiene 5 grandes personalidades, una escala que determina, bueno, cuánto tiene cada persona, 500 participantes de estas 5 grandes personalidades, es un análisis de base de datos que están abiertas, entonces tenemos estas variables, una variable es una puntuación en la escala de neuroticismo, de extraversión, de apertura, de amabilidad y de conciencia. Y entonces podemos, por ejemplo, pensar, no sé, una de las primeras preguntas podría ser, bueno, si existe una correlación entre el neuroticismo y la extraversión, que es lo que hice aquí, que simplemente lo que tenemos que hacer es en el generador de gráfico poner cuál es nuestra variable dependiente, cuál es nuestra variable independiente, es decir, cuál va a estar en el eje X, cuál va a estar en el eje Y, y podemos graficar la nube de puntos y luego realizar la regresión lineal, que más allá de que sea algo que quizás puede llegar a complicar, la idea es un poco ver la tendencia general, ¿no? Si después queremos entender de qué se trata la regresión lineal es otro curso, pero en definitiva lo que estamos queriendo ver acá es una tendencia general, que con el gráfico, la nube de puntos que hicimos poniendo esas dos variables simplemente lo vemos. Vemos que en este caso observamos que a mayor nivel de neuroticismo parece ser menor el nivel de conciencia era. Entonces, podría existir una correlación entre esta personalidad neurótica y esta personalidad de mayor o menor conciencia. Acá le había agregado otro de neuroticismo y este era OpenS, era apertura a la experiencia. Y bueno, y acá cambia un poco porque la nube de puntos que vemos ya no la vemos tan marcada hacia una regresión, ¿no? A donde acá veíamos cuando aumenta esta variable que está abajo, disminuye la variable que está arriba, un poco la nube de puntos me está diciendo eso, y acá ya no tanto. Entonces acá ya decimos, bueno, no hay tanta relación entre estas dos, puedo dejarla. Lo que les decía, yo puedo acá, por ejemplo, editar, añadir una nota. Si yo añado una nota, acá lo que hago es escribir lo que estoy viendo. No sé, puede existir una correlación entre estas dos variables, ¿no? Neuroticismo y conciencia. Y puedo escribir y luego cuando yo lo puedo exportar a los resultados, lo puedo exportar hacia mi ordenador y lo que voy a ver, lo voy a exportar y les comparto esta. Es como un segundo que les comparto ahora esta.
Ahí la ven, tienen directamente el texto, el gráfico, y ya puedo en esa misma herramienta analizar y sacar, extraer todo junto, ¿no? Bien. Volviendo entonces a las diferentes herramientas, como les decía, otra herramienta que la conocí realmente cuando llegué y un colega estuvo mostrando métodos de visualización, Víctor Herrero estuvo mostrando métodos de visualización, a mí no me había llegado y me encantó, así que la voy a empezar a usar, es la aplicación de Simago Gráfica, que lo que permite es realizar todo tipo de gráficas basadas en formato CSV. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, un catálogo de todo lo que podemos hacer. Tiene agrupado esta visualización de lo que quieran. Es muy bueno, la verdad. Podemos hacer gráfico de barra, de clúster, de radar. Podemos hacer la nube de puntos, la nube de palabras que les mostré recién directamente aquí. Podemos hacer Scarlet Plot, lo que estábamos haciendo recién en Hasp, de burbujas. Bueno, la verdad que es muy interesante y me parece muy potente. También es de código abierto, también es abierta y está disponible para todos. Y como les dije, también vi que hay un curso que trabajan acá en Yo Sigo para esta aplicación. Bien, entonces, teníamos las diferentes aplicaciones. Habíamos dicho que estábamos en esta cuestión de cuál es el público objetivo. Para el público académico, estas dos que les mostré, estas dos herramientas son muy potentes, Gráfica y Hasp. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, necesitamos informes detallados, una metodología explícita, las referencias, etcétera. Bueno, ya todos sabemos cómo es un paper para un público académico. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos que hacer información para tomadores de decisión? ¿Es lo mismo? Bueno, no. Ahí en ese caso lo que realizamos es un resumen ejecutivo, ¿no? Que sea algo conciso, con hallazgos claves, con recomendaciones claras, con visualizaciones que sean simples, que tengan un lenguaje accesible. Es decir, nosotros ahí tenemos que ser mucho más directos y concisos acerca de los resultados que estamos planteando y para qué. Entonces, acá yo les voy a mostrar, no sé, un dashboard que tengo. Esto también eh, esto lo hice con Perplexity, que hay un curso de Daniel Torres Salinas que acá en Yo Sigo también para el uso de Perplexity. Y este, por ejemplo, es un dashboard que hice para el gobierno de mi provincia sobre... ¿Te ha funcionado bien? Sí, Perfecto. muy bien. Yo tenía algunos problemas para hacer esto de jugar, pero te ha quedado así. No, muy bien, muy bien. Por supuesto, a partir de los datos que tenemos y sabiendo qué es lo que queremos hacer, podemos construir a partir de esta herramienta que es de inteligencia artificial generativa estos dashboards y nos aporta mucho, ¿no? En este caso yo hice uno para tomadores de decisiones sobre siniestros en la provincia de Santa Cruz, que es donde yo vivo. Entonces, nada, los datos tienen que ser concisos en cantidad de siniestros, por ejemplo, la evolución histórica. Acá, cuestiones claves, puntos críticos, a ver, bueno, cuál es el mes crítico, cuál es el lugar más importante, cuáles son las alertas que tiene que tener en cuenta el que está tomando la decisión respecto a la siniestralidad vial en este caso, comparativas entre años de evolución, pero fíjense que hay una diferencia muy clara entre lo que es para visualizaciones para alguien que toma decisiones a visualizaciones para la ciencia, ¿no? Acá tiene que ser, incluso puede hacer un mapa específico de Santa Cruz. Sí, es muy bueno, a donde yo puedo analizar, bueno, los diferentes tipos de siniestro, las categorizaciones, etcétera. Entonces, en este caso, nuestra información está destinada a otro tipo de público. Y por otro lado, para finalizar,
qué tipo de visualizaciones podemos tener en cuenta para los diferentes públicos, nos queda el público general, ¿no? O comentar a alguien que no necesita específicamente algo, y para el público general una de las herramientas que recomiendo, porque la verdad que tiene infografías, generalmente hacemos infografías para el punto general, es decir, cosas que tengan, destaquen cuestiones visuales y demás, es Canva, que Canva tiene muchas plantillas de infografías que nos pueden ayudar a comentar los datos que estamos analizando. Entonces, para este caso ya tenemos establecidos diferentes tipos de gráficos, incluso el Canva nos permite trabajar en una tablita y por supuesto que acá estamos pensando para público general, los datos o nuestras tablas de información van a ser cortas, concisas, y de ahí las podemos subir a Canva y podemos generar infografías bastante lindas, sobre todo que ya tenemos muchas plantillas ya diagramadas, ¿no? Entonces, para el público general, ¿qué necesitamos? Bueno, vamos a necesitar que las presentaciones sean breves, las narrativas sean envolventes, que llamen, que tengan casos concretos, que los gráficos sean sencillos, que no haya mucho tecnicismo. Vamos a valorar esta relevancia práctica, el impacto de la imagen. Aquí sí necesitamos el impacto de la imagen. Entonces, bueno, esta herramienta es una de las tantas, pero es bastante potente también. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Una pregunta. Muy bien con el tiempo, Sí, ya. Aquí te pregunta de Guillermo, no, la tenemos de antes, me he confundido ya. Bueno, entonces, nada, para finalizar, la idea de esta charla de hoy es justamente pensar que los métodos mixtos, primero que no hay que tenerle miedo a los números, sino que los métodos mixtos van a ser un puente. Este espacio donde lo objetivo y lo subjetivo, o lo general y lo particular, esto que había comenzado con el nos pasa esto y el me pasa esto, se van a encontrar, ¿no? No se trata de que los números van a ser mejores que las palabras, que lo cuantitativo es mejor que lo cualitativo, etcétera. Se trata de reconocer que tenemos una realidad compleja, que es multidimensional, y vamos a necesitar múltiples herramientas para entenderla, ¿no? Lo que queremos es perder el miedo a la estadística, pero también queremos no reducir las experiencias humanas a los números fríos, que no todos son números, ¿no? Entonces, cuando llegamos a combinar sabiamente estas dos cosas, no solo hacemos una investigación mucho más robusta, sino que hace que nuestra investigación sea mucho más humana, más útil, más transformadora. Porque al final investigar no es solamente buscar respuestas, sino respuestas correctas, sino hacer las preguntas correctas y tener esa valentía de escuchar todas las voces que la realidad tiene para ofrecernos, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que se lleven no solamente conceptos y herramientas, sino esta forma de mirar la investigación, este diálogo entre las perspectivas y este espacio donde los números y las palabras se van a encontrar para contarnos historias completas sobre nosotros mismos también. Bueno, muchas ¿Tenéis gracias. alguna pregunta para Verónica o no? Te quería hacer una pregunta un poco incómoda, tú que transitas entre dos tierras. ¿Qué es más fácil? Porque casi siempre da la impresión que son los científicos sociales y los humanistas los que tienen que aprender las matemáticas, pero los matemáticos o los físicos y todo eso realmente nunca tienen que aprender más ciencias sociales y físicas, ciencias sociales y humanidades, o no les interesa nada. Y realmente este trasvase de conocimiento entre una disciplina y otra se articula casi siempre por gente que tenemos una necesidad, evidentemente, Sí, epistemológica, de metodológica, y que queremos hacer cosas diferentes, tenemos que acercarnos nosotros a las matemáticas, pero realmente pocos son los matemáticos que se han acercado a mí a decirme, oye, estos métodos cualitativos, estos métodos mixtos, estas cosas que hacéis, ¿cómo lo hacemos?
¿no? Parece que ellos pueden hacer de todo, pero nosotros no. Entonces, me gustaría saber qué opinas de este tema, que es un tema de que se habla poco. Sí, es un tema del que se habla poco. Y tengo tenemos que ir alejándonos por todos lados. Sí. Bueno, sí, yo viniendo justamente del campo de las exactas, entiendo lo que decís y comparto lo que decís. Al matemático, en general, al de las ciencias duras y exactas, no le interesa el entorno. Muchas veces, yo me he discutido con colegas a donde dicen, bueno, sí, pero estos son números, son resultados. No, pero no son solo números y resultados. Hay que ver en qué contexto estás haciendo eso, de qué manera lo estás haciendo y para qué y por qué. Pierde toda la perspectiva. Entonces, para mí, no sé si hay un lado más difícil que el otro. Yo creo que para mí fue bastante difícil entender y aprender la mirada de la parte de las ciencias sociales. Por un poco de curiosidad, aprender matemáticas. Yo creo que es más fácil, sí, porque son más cantidad de personas las que lo hacen y también es mucho más productivo aquel que viene de la rama de las sociales y las humanas y se logre aprender matemáticas. Digamos que nuestro paradigma mental o nuestra forma de trabajo era moldeable, más adaptable a muchas cosas. Ciencias sociales, todo tuve mundo. Y el matemático, el físico, solo tiene un método de pensamiento y una forma de codificar, pero nosotros pues ya estamos en etnografía, pasamos a antropología, saltamos a, yo que sé, muchísimos métodos. Y yo creo que nos cuesta menos adaptar. Y ahora es muy fácil aprender matemáticas. Digo, como te comentaba antes, preparando un poco la charla, no es que sea fácil aprender matemáticas, no estoy diciendo que sea una cosa fácil, evidentemente es bastante complejo. Lo que sí es fácil ahora es informarse por métodos matemáticos. Que se te oye muy mal. Ay, perdón. Sí, lo que comentaba un poco, que no es fácil no aprender matemáticas, pero sí aprender un mínimo de matemáticas para establecer diálogos con matemáticas. Eso es relativamente fácil. Le comentaba que, por ejemplo, nosotros hemos colaborado con los departamentos de informática, que son todos matemáticos, con inteligencia artificial, y ellos se encargaban siempre de todos los métodos matemáticos, pero es muy fácil ahora informarte sobre un método, sobre para qué sirve, cómo se puede aplicar, ¿vale? Y tener una información básica que a ti te permita tocar una puerta. Y decir, oye, mira, he estado viendo estos métodos, he estado viendo esta herramienta, me nos podía ayudar con el artículo, con el paper, la investigación. Pero siempre hago lo mismo, somos nosotros los que tenemos que tocar esas partes. Sí, igual yo creo que para la ventaja de los que hacemos ciencias, porque yo ya me incluyo dentro de las ciencias sociales y humanas, en definitiva, esto de poder adentrarse en esa otra área permite justamente una perspectiva mucho más amplia, que no la tienen las personas que están específicamente en lo cuantitativo, ¿no? Sí. Dime. Sí, yo te quería preguntar también, ya que te tenemos aquí, que estás a distancia, que nos explique un poco tu trayectoria vital un poco dentro de la universidad y justamente lo que estás contando, porque eres doctora en matemáticas, ¿no? ¿Cómo te introduces? ¿Cómo eres doctora en matemáticas después de su introducción en ciencias sociales? Un poco que nos hable de todo este tipo de cosas. Me interesa mucho todo este tipo de carreras híbrida, carreras en las que tienes que aprender un poco de todo, combinarlo, porque yo creo que, como he comentado al inicio, son los más interesantes. Si nos lo puedes comentar, ya que tenemos tiempo de sobra. Sí, bueno, exactamente. Mi formación es, a mí las matemáticas me fascinan, mi formación fue matemática, mis estudios fueron en matemática, pero siempre fui una matemática muy rara. Una matemática muy rara en el sentido de que siempre la paria de las matemáticas, con mucho interés social. Entonces, me pasaba esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que en una investigación de matemática pura no podamos trabajar o pensar algunos otros aspectos? Y luego, cuando comencé, yo doy clases, soy profesora adjunta, acá le denominan catedrático, allá es docente adjunto de carreras de matemática, de la carrera de matemática, pero además he estado en carreras
humanistas, dando estadística y probabilidades. También a partir de allí comencé a pensar en proyectos de investigación y empecé a trabajar en proyectos de investigación de estadística aplicada a las ciencias sociales, principalmente... No era de las cortas y pico, no era de las profes, de los profesores, que hay un problema en la docencia de la estadística, la probabilidad, menos un problema que yo he vivido en varios lugares. Y es que, por ejemplo, hay profesores de estadística que tienen la misma estadística y es la misma en Para medicina, en ciencias sociales, esto hace una adaptación a los contenidos, porque es que yo creo que uno de los grandes problemas también por los que las humanidades tienen miedo de la estadística es que los profesores son incapaces de explicarlo. El profesor de estadística, lo que tú dices, un señor que hace ecuaciones, digo, Exacto, sí, sí. que hace ecuaciones, se pone a poner en la pizarra y no lo adapta al entorno, al contexto, Exacto. al contenido. Y yo creo que esto es fundamental para traer a la gente, tal y como has hecho tú ahora un poquito, que explica un poco lo que puedes hacer, ¿vale? Y después explica la herramienta y después ya explica toda la parte matemática que hay detrás. Exactamente. Me parece eso una parte importante. Sí, sí, no, en mi caso no fui justamente eso y por eso también aprendí mucho de todos los contextos, porque di estadística, por ejemplo, para geógrafos, que no es lo mismo la estadística para geógrafo que la estadística para turismo, por ejemplo, para licenciados en turismo, que también me tocó, di estadística para medicina, di estadística, por supuesto, para matemática, y entonces, obviamente, que es lo que, por eso acá no les mostré específicamente cuáles son los fundamentos matemáticos de cada cosa que estamos hablando, sino, bueno, ¿para qué lo podemos utilizar, no? ¿Qué herramientas necesitamos para las diferentes áreas en específica? Y cuando empecé a trabajar con eso, como te decía, me empezó a gustar mucho esta investigación con otras personas. Sí. Y al investigar con otras personas en relación a otras áreas, ¿no? Estoy hablando. Entonces comencé a trabajar con gente de letras, comencé a trabajar con gente de el área de sociales y me di cuenta que había mucho por hacer, porque pero yo tenía que aprender también mucho y entonces aprendí mucho de las teorías literarias, por ejemplo, en un estudio que trabajamos sobre un proyecto interdisciplinario que hicimos del área de las letras, bueno, tuve que aprender todo eso porque si no, no podemos aplicar. Lo que para mí es fundamental es esta cuestión de que yo tengo las herramientas matemáticas, pero si no entiendo el contexto a dónde aplicarlas, no voy a poder llegar nunca a nada. Entonces, esto que vos decías de aprender un poquito para poder hablar con el otro, a mí me pasa desde el otro lado. Si yo estoy hablando con vos de bibliometría y no supiera, lo primero que voy a hacer es ponerme a estudiar de qué se trata, cuáles son los conceptos fundamentales, más allá de que las técnicas sean fáciles, de que yo no tenga problema en analizar indicadores, no importa. Digo, es una pelea muy grande. Dentro de mi campo es una pelea muy grande porque lamentablemente, ojalá hubiera más gente así. Yo no porque sea yo, pero digo, No, hombre, me gustaría... cada vez hay más trapaces, pero es verdad que Sí. la vieja tanto. No, pero las que están y cambian son las personas que van de informática, de otros lados. Sí. Pero bueno, de matemática pura todavía hay... Es difícil. Sí, hay una reticencia. Sí. Por aquí un momentillo. Y bueno, no sé si dice Agustín. Sí, ahí les pasa. Sí, ahora pasé por ahí el correo. De todas maneras, si alguien quiere ponerse en contacto con María Verónica, también está por aquí por Medialab, o sea, por las cosas virtuales de Medialab, nos podéis preguntar y os ponemos en contacto con ella. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, y si no, yo creo que hemos llegado en tiempo y forma al final del curso. Verónica, bueno, muchísimas gracias por darnos el curso, nos ha gustado muchísimo, estamos alineados con todos los contenidos de Yo Sigo, tanto el contenido como el mensaje, y bueno, podemos tenerte pronto por aquí otra vez con un nuevo curso, está siempre invitado. Y al resto de personas, pasamos el fin de semana, ¿vale? Que ya por fin es viernes y ya podemos irnos otra vez de caña a la montaña, a sacar perros y estar tranquilos. Un abrazo muy fuerte de sus mujeres, de la Radiología Mujeres que hemos grabado desde aquí hoy. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ay.